Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos comenzando nuestra clase número 2 del curso Jacques Derrida, Escritura y Deconstrucción en Cursa Virtual. Vamos a comenzar ya de entrada sin dar vueltas porque hoy tenemos una clase conceptualmente importante a la cual titulamos, el problema de la génesis, ¿no? Y que es un poco lo que quedó pendiente de la clase pasada, lo que yo dejé un poco ya el puntapié inicial cuando hablamos de retraso originario, cuando hablamos de la crítica al concepto de origen como presente vivo, o de la cosa en carne y hueso, de la fenomenología que va a ser Derrida. Entonces, ahora vamos a ir específicamente a esta cuestión de la génesis, del origen, a partir de dos textos que son el problema de la génesis en la filosofía de Husserl del 54, publicado en el 90, y la introducción al origen de la geometría de Husserl de 1962, ¿no? Que son dos textos, debo decirlo, no son fáciles, son textos densos, porque básicamente Derrida también presupone una cantidad de cuestiones que uno debería conocer de la fenomenología. Entonces, a ver, este no es un curso sobre fenomenología, es un curso sobre Derrida, pero, digamos, vamos a centrarnos en Derrida, pero en el caso de que haya que explicar cuestiones fenomenológicas, cosas que son fenomenológicas, vamos a aclararlo, ¿no? Vamos a leer entonces y comentar el material escrito y luego vamos a recurrir a algunos párrafos para graficar de manera más clara el punto de partida o el punto de vista de Derrida. Y había quedado pendiente, que no había leído, la definición de deconstrucción, ¿no? Del tiempo de una tesis, de Carta, un amigo japonés. Bueno, en su tesina titulada El problema de la génesis en la filosofía de Husserl, escrita entre el 53 y el 54, Derrida trabaja sobre la hipótesis de la contaminación originaria o de la impureza del origen, algo continuo a lo largo del despliegue de todo su pensamiento. Recuerden lo que leímos en la clase pasada del texto de Vincent de Comte, donde hablamos de ese retraso originario, es decir, que ese presente vivo, en verdad para Derrida no era tal, el presente ya estaba contaminado de pasado y preanunciaba el futuro, había como un solapamiento. Es decir, otra forma de plantearlo es nunca podemos acceder, nunca podemos llegar a ese presente vivo o a la cosa en carne y hueso como quería Husserl, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una diferencia originaria, hay un diferimiento originario, un diferimiento temporal, ¿no? Y de intuición, desde el punto de vista de la conciencia, nunca podemos llegar. Es decir, es un diferimiento temporal que no cierra o que no da cuenta de una identidad, ¿no? De un sentido unívoco, ¿no? Ese es el otro sentido de diferencia. Esta es su hipótesis, él habla de contaminación o de impureza originaria. Por lo tanto, si no hay un sentido unívoco, habría una pluralidad de sentidos. El punto de partida será la tensión entre la dialéctica hegeliana y la finitud humana, o bien detectar que no hay síntesis originaria en la dialéctica, vale decir que hay una diferencia, différence con A, de origen, ¿no? Esta diferencia originaria es de origen. Partiendo de su análisis de los textos husserlianos, Derrida determina la imposibilidad de un origen puro, porque las distinciones realizadas por Husserl entre signo y no signo lingüístico, signo no lingüístico, idealidad, no idealidad, vienen diferidas desde el comienzo. Husserl, la filosofía de Husserl, va a hacer este tipo de distinciones, signo, no signo, signo lingüístico, signo no lingüístico, idealidad, no idealidad. En verdad va a decir Derrida, todo viene diferido desde el comienzo. No es posible hacer este tipo de distinciones, porque hablar de no signo, hablar de idealidad, daría cuenta de un origen puro, y sin embargo no hay origen puro. Hablar de voz y de escritura implicaría dar cuenta que la voz es originaria respecto a la escritura, que es suplementaria. Sin embargo, como veremos más adelante, esto no es posible según Derrida. Entonces, para Derrida no hay un qué del texto separado del cómo, del texto mismo. Esto es central. O sea, no habría un qué puro que podemos distanciar del cómo, como si el cómo fuera la ropa, ¿no? Y esto es una metáfora que usa el propio Husserl, como veremos también, como si hubiera un ropaje, ¿no? Ese ropaje sería el estilo, la escritura, y el qué sería
el contenido. Bueno, no hay un contenido puro separado de cómo es presentado, ¿no? Vale decir, no hay una teoría filosófica sin praxis de la escritura. Por ende, no hay un concepto ideal sin su encarnación en la escritura, ¿no? Esta distinción, dice Derrida, está diferida del comienzo. Por tanto, la tesis que defenderá es que no hay génesis pura. No hay una génesis en su sentido concreto, genético, algo que tiene uno puede pensar en el texto Génesis de la Biblia. ¿Qué es lo que cuenta el texto Génesis de la Biblia? El origen del mundo. Bueno, no hay un origen del mundo puro, no existe, ¿no? Sin embargo, Derrida en la década del 50 y comienzos de los 60 todavía no cuestiona su propia práctica escrituraria y su desarrollo es solo teórico. Esto es muy interesante. Una de las críticas más habituales a Derrida es que su escritura es inabordable, que su escritura es incomprensible en muchos de sus textos. Sin embargo, eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque estos textos, el problema de la génesis en la filosofía de Husserl, el prólogo al origen de la geometría, podemos sumar la voz y el fenómeno, incluso hasta podemos pensar en de la gramatología y en la escritura y la diferencia. Es decir, estos textos que van del 54 al 67 son textos escritos de manera clásica. Es decir, no hay operaciones vanguardistas a nivel escriturario, son textos clásicos que están cuestionando estos temas, pero de un modo clásico. La propia práctica escrituraria de Derrida, de modo más subversivo o de modo más, por así decirlo, como más estetizante, va a venir después. Va a venir con textos, por ejemplo, como Glas, que las próximas clases se los voy a mostrar. Es un texto enorme que juega con el margen, con el fuera de margen, ¿no? Con los exergos, con las notas a pie de página, que es un texto tremendo donde pone en colisión Hegel con Jean Genet, por ejemplo. Lo podemos ver, no sé, en textos como, sí, por ejemplo, ya lo vemos más a principios de los 70 como la invaginación, ¿no? Como la farmacia de Platón. Es algo que empieza a verse en el Derrida de los 70, pero el Derrida de los 50 y los 60 todavía su escritura es muy clásica. Entonces, atacar a Derrida porque es incomprensible es falso, ¿no? En todo caso, es un momento que yo diría que fue el momento más de los 70, 80 y ya 90 no tanto, digamos, ¿no? Volvió una escritura un poco más tradicional, ¿no? Pero además, ese momento de trabajo con la escritura más estetizante en cierto sentido, respondía a una fundamentación ontológica, no era un capricho, ¿no? Desde fines de los 60 y con evidencia en los 70 ya articula ambas cuestiones, es decir, la escritura con la ontología. El propósito derridiano que se encuentra en el comienzo de su fundamentación será repensar la dialéctica a partir de la negatividad, ¿no? Es decir, la diferencia liberándola, ya ésta se encontraba subsumida en la identidad y en la presencia. Esto es, abrir la síntesis para liberar la diferición de la negatividad, ¿no? ¿Se entiende? Toda la filosofía hegeliana lo que va a hacer es, digamos, sintetizar la diferencia. Al sintetizarla la está negando y la está subsumiendo a la identidad. Bueno, Derrida al criticar esa estructuración dialéctica va a liberar la diferencia independientemente de la identidad. La dialéctica, según Derrida, se reapropia de lo negativo en la presencia de figuras que obturan la diferencia. Unidad, síntesis, forma, son diferentes nombres para, al subsumir la diferencia, la está borrando la diferencia. La crítica de Derrida será entonces a la lógica identitaria, hegeliana, husserliana, propia del idealismo, que asimila y sintetiza la diferencia que se halla en el origen. Es decir, con esta idea de del presente vivo, de la cosa en carne y hueso, bueno, en definitiva lo que se está negando es la diferencia que ya está presente en el origen, ¿no? Esa diferencia originaria. Bien. Por lo tanto, el pensamiento derridiano se establecerá como una filosofía de la diferencia que imposibilita la distinción misma entre idealidad y escritura, así como la síntesis. Para Derrida, la diferición de los signos está ya desde el comienzo y es necesaria para su constitución.
Entonces, esta diferencia entre la idealidad y la escritura no es tal, ¿no? Porque ya hay definición en el comienzo. La debilidad de la dialéctica, según Derrida, es su formalismo. Esta se instituye a partir de una oposición en pares dicotómicos jerarquizados y luego sintetizados. Esta génesis trascendental rechaza toda génesis histórica. Según Derrida, la distinción entre trascendental, ¿qué es lo trascendental? Sería la condición de posibilidad de la experiencia, ¿no? En términos kantianos, sería básicamente la condición de posibilidad para que haya una experiencia. La condición de posibilidad para que haya una experiencia es la subjetividad. Por eso Kant habla de sujeto trascendental kantiano. Bueno, ¿por qué? Porque para que haya experiencia, para que haya conocimiento, tiene que haber subjetividad. Y ahí la revolución copernicana de Kant, digamos, ¿no? Colocar primero el sujeto para que haya objeto. Sin sujeto no hay objeto, sin sujeto no hay mundo, ¿no? Por algo el espacio y tiempo son intuiciones puras de la sensibilidad que van a ser propias del sujeto. Entonces, la génesis trascendental tiene que ver con la génesis que da cuenta de la condición de posibilidad de la experiencia, ¿no? Entonces, la distinción entre trascendental y mundano, y lo mundano es lo empírico, Pero lo que va a decir Derrida es que esta distinción entre trascendental, es decir, la condición de posibilidad, y lo mundano, lo empírico, se derrumba. Dice Derrida, ¿cómo puede una originalidad fenomenológica pretender la constitución primaria del sentido si está precedida o apoyada en una primitividad histórica? Vale decir, si el origen de la experiencia no es ex nihilo, no es un origen ex nihilo, no es que la experiencia viene de la nada, esa sería una explicación judio-cristiana, ¿no? Dios creó de la nada. Si no asentado sobre la historicidad, el origen ya es finito y diferenciado. El problema de la génesis, de acuerdo a Derrida, es que Husserl no logró superar la alternativa entre génesis empírica y trascendental, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá Derrida básicamente es que el origen es histórico, el origen no es ex nihilo, no es de la nada, ¿no? Y si el origen es histórico, en la historia para Derrida hay diferencia originaria, no hay un origen puro, ¿no? Como decíamos la clase pasada con el ejemplo de la inauguración, del acontecimiento de la Torre Eiffel, de la inauguración. Bueno, nunca llegaremos, nunca hay un presente en carne y vivo, porque no podemos volver a ese acontecimiento. Pero si no podemos llegar a ese presente ya está contaminado de diferición, ¿no? No hay un presente vivo ahí, ya hay diferición. Eso quiere decir que no va a haber un sentido unívoco, que va a haber una pluralidad de sentidos, ¿no? De este modo, lo que plantea Derrida es que lo primitivo, la existencia finita, ya contaminada, es más originario que lo denominado originario por el mismo Husserl, ya que es a la vez fundamento trascendental sobre lo que se apoya fácticamente lo trascendental y sustrato de sentido. ¿Se entiende lo que está diciendo? Es decir, que lo que llama lo primitivo es más originario que el originario de Husserl, porque lo originario de Husserl era esta intuición originaria, era esta experiencia esta experiencia presente vivo. Sin embargo, como ya dijimos, esa experiencia es imposible de abordar, ¿no? Lo primitivo, la existencia finita ya contaminada, es más originario que el originario de Husserl. Para explicar la génesis del número, y acá viene, esto tiene más que ver con el prólogo al origen de la geometría de Husserl, que es un texto muy curioso, ustedes saben, porque es un texto en el cual el prólogo de Derrida probablemente es, no sé si decir más importante que el texto de Husserl, pero a ver, es por lo menos 4 o 5 veces más largo. Es un prólogo que tiene, y acá lo podemos ver, digamos, este texto, este es el prólogo al origen de la geometría. El origen de la geometría es un texto muy breve de Husserl que tiene, yo diría, miren, les digo, la introducción al origen de la geometría tiene 162 páginas y el origen de la geometría de Husserl debe tener 30 páginas, 30 o 40 páginas. O sea, el prólogo es enormemente más largo que el texto de Husserl y la verdad que me animo a decir que el texto de Derrida, que la interpretación que hace Derrida de ese texto de Husserl, es hasta más interesante que el texto de Husserl, ¿no? O por lo menos tiene un valor filosófico mucho más importante, ¿no? Ahora, vean este ejemplo, ¿no?
Para explicar la génesis del número y la geometría, el psicologismo recurría a la idea a priori, anterior a toda experiencia, a priori en tanto anterior a toda experiencia, ¿no? De un objeto en general. Dice, pero no se puede fundar una lógica objetiva, dice Derrida, sobre una subjetividad psicológica. La pregunta que se formula en nuestro filósofo será, ¿cómo puede la temporalidad y la subjetividad de la vivencia fundamentar estructuras eidéticas, es decir, de ideas, de ideales, ¿no? Formales, matemáticas, geométricas, objetivas y universales, sin recurrir a una lógica ya constituida? ¿Cómo son estas esencias ideales sin su encarnación en términos de notación escrita, sin escritura? La conclusión de Derrida es que Husserl sigue siendo prisionero del idealismo, ya que reduce la finitud humana a un accidente de la historia, a una esencia de hombre, que comprende la temporalidad sobre la base de una eternidad posible o actual. Husserl sigue siendo un idealista y racionalista cartesiano, ya que reduce la temporalidad eidética ya constituida por un origen intemporal. ¿Se entiende? Voy a volver y voy a retomar y voy a explicar un poco más desde este ejemplo del número. Dice, para explicar la génesis del número y la geometría del psicologismo, el psicologismo recurría a la priori de un objeto en general. Pero no se puede fundar la lógica objetiva en una subjetividad psicológica. Lo que quiere decir Derrida es esto. A ver, estamos fundando la lógica en una subjetividad. Todo parte de una subjetividad. Esa subjetividad tiene una psicología. Por lo tanto, está bien, cada uno puede pensar un ideal, pero hay que ver hasta qué punto ese ideal es común o es compartido. Primer punto. Segundo punto es, la pregunta cuál es, ¿cómo puede la temporalidad y la subjetividad de la vivencia fundamentar estructuras eidéticas, objetivas y universales sin recurrir a una lógica ya constituida? Es decir, ¿cómo son estas esencias ideales sin su encarnación? ¿Se entiende? ¿Cómo serían estas supuestas esencias ideales sin su encarnación? Dicho de otra manera, no podemos pensar estas esencias, entre comillas, esencias ideales, sin su encarnación. Entonces, si no podemos pensar las esencias ideales sin su encarnación, es porque la encarnación es tan originaria como la esencia, entre comillas. En otras palabras, no podemos pensar sin encarnaciones, sin escrituras, sin signos, ¿no? Sin notaciones escritas. ¿Se entiende? ¿Cómo pensamos el número sin la notación escrita? ¿Cómo pensamos la geometría sin la grafía? Entonces, lo que está diciendo Derrida es que no se puede separar entre la idealidad del número o la idealidad geométrica de la encarnación. En este caso, la encarnación sería la notación gráfica del número. No se puede separar. ¿Cómo es el número 5 sin la grafía que uno tiene en la cabeza? ¿No? Es imposible. Esto es lo que lo lleva a decir a Derrida que Husserl sigue siendo un idealista, porque esta operación marca que hay un idealismo ahí, ¿no? Ya que reduce la finitud humana a un accidente de la historia, a una esencia de hombre. ¿Cómo podemos pensar la esencia de hombre sin los hombres, sin la encarnación de los hombres, digamos, ¿no? Este va a ser un poco uno de los elementos fundamentales, ¿no? Donde Derrida lo que detecta es esto, como una suerte de inconsistencia por parte de Husserl. Es decir, no hay número, no hay geometría, por eso el texto es el origen de la geometría. No hay geometría que no esté graficada, ¿no? La génesis originaria, lo que Husserl llama génesis originaria, ¿es ideal o efectiva?, se pregunta Derrida. Si es ideal, nunca es vivida fácticamente en términos históricos. Es decir, porque el idealismo, por definición, digamos, es idealismo, o sea, no es históricamente fáctico, ¿no? Y si es efectiva, no tendrá lugar sin los actos reales de un sujeto histórico. Aquí tenemos la contradicción, repito, la génesis originaria es ideal o efectiva. Si es ideal, nunca es vivida en términos históricos. Si es efectiva,
no tendrá lugar si los actos reales de un sujeto histórico. Aquí tenemos la contradicción que Derrida deconstruye de Husserl. Ni génesis empírica, ni génesis ideal, ni trascendental, ¿no? O trascendental. Así como Kant comienza su filosofía refutando a Hume, o por lo menos intentando refutar a Hume, el escepticismo empirista, Husserl comienza despidiendo el psicologismo en el que termina cayendo Kant. O sea, de hecho, Husserl va a criticar ese supuesto psicologismo kantiano, ¿no? Como una forma de empirismo, es decir, de un yo formal y ya constituido intemporal. Entonces, lo que va a estar atacando es ese yo formal y ya constituido que es un poco el yo kantiano, digamos, es un yo atemporal, ahistórico. Sin embargo, Husserl no puede salir del idealismo que denuncia. ¿Dónde situar la génesis? ¿En el acto de la conciencia o en su correlato externo? ¿Dónde está la génesis? ¿Dónde está el origen? El origen es algo más de la conciencia, ¿no? Que mediante la intuición da cuenta de esa cosa en carne y hueso o del presente vivo. Ahí está el origen. O más bien el origen está, esa génesis está en el correlato externo, es decir, en el mundo, en las cosas. El origen está en las cosas o en la conciencia. El absoluto de la génesis no es absoluto, es decir, no hay qué sin cómo. No hay qué sin cómo, no hay origen sin cómo se lo presenta. O bien, el cómo de la encarnación, por ejemplo, la escritura, el artificio, el suplemento, la prótesis, determina el qué de la filosofía, la teoría. Este va a ser un poco una de las llaves centrales para entender la filosofía derridiana, es decir, no se puede separar el cómo del qué, ¿no? Es decir, entendemos el qué del origen si entendemos cómo está presentado. El origen y lo genético serán siempre para Derrida construcciones. Es decir, no hay pureza. En el origen hay construcción, porque hay un cómo también. No hay un qué desligado del cómo, ¿se entiende? O sea, este es lo que un poco Derrida detecta en Husserl, es decir, que hay un intento de separación del qué liberado del cómo, un qué puro. Y la verdad que no hay un qué puro, porque en el origen ya está la diferencia, ya hay un diferimento. Entonces, si hay un diferimento, ¿qué hay? Hay una construcción teórica. Si ustedes quieren, hay una interpretación, ¿no? No es un término que use tanto Derrida, pero para ser un poco más gráfico, probablemente esa es la idea, ¿no? Vayamos un poco a los textos. Quiero retomar el texto que les había dicho de la clase pasada, porque no quiero quedarme con deudas impagas, de la carta a un amigo japonés, de la definición de deconstrucción, digamos, ¿no? Porque me parece que acá está bastante clara esa posición que tiene Derrida, ¿no? Dice, deconstrucción parecía ir en este sentido, ya que la palabra significaba una cierta atención a las estructuras, que por su parte no son simplemente ideas, ni formas, ni síntesis, ni sistemas. Deconstruir era asimismo un gesto estructuralista. En cualquier caso, era un gesto que asumía una cierta necesidad de la problemática estructuralista. Pero era también un gesto antiestructuralista, y su éxito se debe en parte a este equívoco. Se trataba de deshacer, de descomponer, de desedimentar estructuras, todo tipo de estructuras lingüísticas, logocéntricas, fonocéntricas, pues el estructuralismo estaba por entonces dominado por los modelos lingüísticos de la llamada lingüística estructural, que se denominaba también sociuriana, socioinstitucionales, políticos, culturales. Por eso, en particular en Estados Unidos, se ha asociado el motivo de la deconstrucción al postestructuralismo. Pero deshacer, descomponer, desedimentar estructuras, movimientos más históricos, en cierto sentido que el movimiento estructuralista, que se hallaba de ese modo puesto en cuestión, no consistía en una operación negativa. O sea, no tiene que ver con una operación negativa, ¿no? Más que destruir, era preciso asimismo comprender cómo se había construido un conjunto. Y para ello era preciso reconstruirlo. No obstante, la apariencia negativa era y sigue siendo tanto más difícil de borrar cuanto que es legible en la gramática de la palabra des. De ahí viene, ¿no? Ese prefijo des es lo que predispone a la deconstrucción como algo negativo per se, como si fuera algo negativo per se.
a pesar de que esta puede sugerir también más una derivación genealógica que una demolición. Es decir, no es la deconstrucción una demolición, no es una destrucción, a pesar de que parezca eso, ¿no? Y no es algo que esté teñido en un sentido negativo, ¿no? Y más adelante dice, en cualquier caso, pese a las apariencias, la deconstrucción no es ni un análisis, vean lo que dice acá, para descartar, no es un análisis, no es una crítica. Y la traducción debería tener en cuenta esto, crítica en el sentido kantiano, yo creo que lo dice, o sea, crítica como análisis, o sea, la crítica de Kant es una analítica de elementos, ¿no? Y de funcionamientos, no es un análisis. Sobre todo porque el desmontaje de una estructura no es una regresión hacia el elemento simple. O sea, supuestamente uno, cuando desmonta estructuras, busca llegar al grado cero. Con este es el elemento con el que se construyó tal cosa, ¿no? No, eso implicaría llegar al origen puro del cual Derrida quiere escapar y al cual critica de Husserl, digamos, ¿no? Hacia un origen indescomponible, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si pensamos la deconstrucción como una suerte de desmontaje, pensemos en esta figura que siempre se me viene a la cabeza cuando hablo de esto, que es, piensen en los rastis, en los 1000 ladrillos, ¿no? En esos juegos que uno iba sumando para armar una casa, bueno, desmontar, ¿no? Como desarmar y llegar hasta la piecita final. Bueno, eso no sería, porque eso implicaría un origen indesmontable, indescomponible. Dice, estos valores, como el de análisis, son ellos mismos filosofemas sometidos a la deconstrucción. Es decir, ese elemento menor también debería estar sometido a la deconstrucción. Tampoco es una crítica en un sentido general o en un sentido kantiano. La instancia misma de Krinein o de la crisis, decisión, elección, juicio, discernimiento, es como lo es por parte de todo el aparato de la crítica trascendental, uno de los temas o de los objetos esenciales de la deconstrucción. Acá crisis está haciendo referencia también al texto de Husserl, la crisis de las ciencias europeas, ¿no? Lo mismo diré con respecto al método. La deconstrucción no es un método, ¿no? Y no puede ser transformada en método, sobre todo si se acentúa en aquella palabra la significación sumarial o técnica. Cierto es que en ciertos medios universales o culturales, pienso en Estados Unidos, la metáfora técnica y metodológica que parece necesariamente unida a la palabra misma de construcción ha podido seducir o despistar. Acá Derrida habla mucho de Estados Unidos porque la recepción que tuvo Derrida en Estados Unidos diría que hasta fue mucho más fuerte que en Francia. O sea, lo que pasa es que esa recepción americana tuvo sus particularidades y tuvo ciertos problemas, como dice Derrida, digamos, ¿no? Haber pensado solamente en términos postestructuralistas, este tema, y no es solamente un tema postestructuralista, en términos metódicos, ¿no? Dice, de ahí el debate que se ha desarrollado en estos mismos medios. Es preciso asimismo señalar que la deconstrucción no es siquiera un acto o una operación, no solo porque en este caso habría en ella algo pasivo o algo paciente, no solo porque no corresponde a un sujeto individual o colectivo que tomaría la iniciativa de ella le aplicaría un objeto o un texto o un tema. La deconstrucción tiene lugar, es un acontecimiento que no espera la deliberación, la conciencia o la organización de un sujeto. El ello no es aquí una cosa impersonal que es contrapartida, que se contrapondría a alguna subjetividad egológica. Está en deconstrucción. Y en el C de deconstruirse, que no es la reflexividad de un yo o de una conciencia, reside todo el enigma. Sigo un poco más acá. Hacia el final del texto dice, y como acabo de decir, deconstrucción es una palabra esencialmente reemplazable entre una cadena de sustituciones. Esto también puede hacerse a una lengua o a otra. Lo mejor para la deconstrucción sería que se encontrase o se inventase en japonés otra palabra para decir la misma cosa, para hablar de la deconstrucción y para arrastrarla hacia otra parte, para escribirla y transgredirla. Bueno, esto era una sugerencia para cómo decir esto en japonés, etc. Pero vean lo que dice Derrida, la deconstrucción no es análisis, la deconstrucción no es crítica, la deconstrucción no es método. Entonces, si no es ninguna de esas cosas, la deconstrucción es una forma de lectura, ¿no? Que no implica llegar al grado cero del elemento indescomponible, sino más bien dar cuenta precisamente de esto, ¿no?
poner en evidencia básicamente esa crítica al origen puro, a la pureza del origen, ¿no? Ahí me parece que reside uno de los elementos centrales. Ahora, llegando acá, ¿no? Vamos un poco a leer algunos párrafos de el problema de la génesis en la filosofía de Husserl, ¿no? Vamos a ver, vamos a la página 53. El problema de la génesis, dice Derrida, es a la vez la motivación esencial del pensamiento husserliano y el momento de un dilema que sin reposo Husserl parece haber retrasado o disimulado. Partiendo de un psicologismo intencional, Husserl había creído a principios de su carrera que la objetividad de las esencias y la validez de todo conocimiento se fundaban en una génesis empírica, entiéndase aquí psicológica. No obstante, para explicar la génesis del número y de los conceptos lógicos elementales, este psicologismo ya recurría a la idea a priori de un objeto en general, condición de posibilidad de la génesis empírica misma. Además, con los temas del constructivismo psicologista, mezclaba el tema una evidencia originaria supuesta por toda operación subjetiva. No se podía efectivamente producir esencias puras y a priori condiciones de posibilidad de una lógica objetiva a partir de las operaciones de una subjetividad natural cerrada sobre sí misma. Bueno, esto es un poco lo que ya dije en mi texto, así que lo voy a pasar porque es volver más o menos a repetir lo mismo. Pero veamos, por ejemplo, en la página 151, dice, la fenomenología no está todavía más allá de la psicología intencional, o bien en tanto que conciencia pura, cuyo correlato es el mundo, ¿no? O bien en tanto que conciencia pura, cuyo correlato es el mundo, el yo puro, distinguiéndose del mundo como una región diferente de la suya, no es ni concreto ni temporal. Como tal, ya no es una vivencia como origen constituyente. Quedamos entonces prisioneros de un yo pienso formal. El lenguaje kantiano, el yo pienso debe poder acompañar todas mis representaciones. Bueno, esa es un poco la idea de Kant de la apercepción trascendental. Digo, toda percepción da cuenta de un yo que está atrás, de un subjectum, de un fundamento. No hay conocimiento sin ese subjectum. Bueno, ese yo que acompaña todas las percepciones y todas mis representaciones es intemporal y histórico para Kant, ¿no? Y no se explica su origen, ¿no? Dice, pero ese yo pienso intemporal no puede estar en el origen del devenir de mis representaciones. Como ese yo pienso ya es constituido, ¿no? La esfera de la constitución originaria no se ha develado todavía. Entonces, acá lo que está planteando un poco Derrida es eso, es la idea de que, bueno, si bien Husserl supuestamente intenta criticar a Kant y lo acusa de psicologismo, bueno, Husserl no sigue más o menos pensando en una sintonía bastante similar, digamos, ¿no? En ese sentido. Vamos a la página 270. Veamos lo que dice. Todo momento originario de una creación de sentido supone una tradición, es decir, un ser ya constituido en facticidad. Aunque en última instancia esa facticidad pura no esté constituida por una actividad humana. El primer momento de esa actividad es una síntesis originaria del sentido constituido y del hecho preconstituido. La síntesis no se deshace. ¿Cuál es entonces la originariedad pura? ¿Es trascendental o fáctica? Si la síntesis entre lo trascendental y la facticidad es originaria, ¿no es indefinida la necesidad del método regresivo en zigzag? Esta pregunta no puede plantearse a nivel del origen de la geometría. En definitiva, es una pregunta que permanece y es válido para toda la historia de la filosofía de Husserl, más acá de los análisis constitutivos que no obstante lo han precedido. Se trata aquí de la constitución de una ciencia geométrica por un sujeto trascendental cuya génesis se supone acabada, y a partir de un mundo cuya estructura ontológica está ora ya ahí con su significación propia, ora confundida. El sujeto y el mundo ya están ahí como tales, cuando la geometría comienza. Dicho brevemente, permanecemos en la esfera eidética de la constitución del sentido noemático o de lo que Husserl llama el origen, las objetividades ideales. Es decir, lo que está planteando Derrida, y quizás es un poco confuso, o quizás es complejo, porque presupone un par de cuestiones, es que
Husserl no se cuestiona por la constitución de ese yo, ¿no? Da por sobreentendido ese yo, digamos, ¿no? Eh, Acá dice, el sujeto y el mundo ya están ahí como tales, cuando la geometría comienza. Pero lo que tendríamos que pensar es ese sujeto y ese mundo, cómo son constituidos, no darlos por supuestos cuando la geometría comienza, ¿no? Ese es el punto. Bien, a ver. Y finalmente este libro tiene un estudio final, que acá había marcado lo que esto no es de Derrida, es parte del estudio final de este texto, que no está mal, digamos, ¿no? No sé si leerlo ahora, a ver, el estudio se llama, ya les voy a leer, es el estudio de Javier Basás Vila, Derrida antes de Derrida. Es muy interesante porque precisamente da cuenta del joven Derrida, ¿no? Un poco del Derrida que estamos nosotros atravesando. Yo había marcado acá porque me parecía interesante para dar cuenta de este giro. Voy a leerles aunque sea una breve frase. Dice, como apunta el propio Derrida en su advertencia en este texto, ya en 1954 aparece la imposibilidad de la pureza y la contaminación originaria que se convertirá en su caballo de batalla en todo su pensamiento. Serán 50 años de trabajo filosófico desplegando las implicaciones de esa contaminación originaria y declinándola con distintos nombres y en diversos ámbitos. En el origen adviene la ruina, es lo que le adviene primero al origen. Dice, por ejemplo, un escrito sobre dibujo y pintura de 1990. Pero lo que aquí nos interesa es subrayar que esa tensión que contamina el origen se caracteriza en 1954 precisa e insistentemente como dialéctica. La génesis trascendental del tiempo y la subjetividad constituyen una génesis dialéctica. Y más adelante, a propósito de la dialéctica esta que no sintetiza, vean lo que dice. La diferenciación difiriente de la diferencia, o de la différance, no puede reducirse a una complicación dialéctica, que concluya en una síntesis, como retorno a una identidad, a una unidad. Vale decir, la différance no sintetiza, sino que difiere la síntesis sin die, excluye la recuperación de la tensión bajo la forma de una presencia sin pérdida. En cambio, la dialéctica en el problema de la génesis sí que permite tal recuperación y concluye una síntesis de sentido, ¿no? Bueno, nada, creo que este puede ser es un estudio interesante de Javier Basás Vila, titulado Derrida antes de Derrida, me parece que puede aclarar. Y para sumar y ir cerrando de a poco, algún pasaje del prólogo al origen de la geometría de Husserl, para aclarar un poco esta cuestión de la encarnación o de la idealidad de los objetos geométricos sin su encarnación, algo imposible para Derrida. Vea lo que dice, la pregunta ¿cómo es posible un objeto en general? Página 61. ¿Cómo es posible un objeto en general? Asume su forma más aguda y adecuada, el origen, cuando Husserl se pregunta ¿cómo es posible la objetividad en general? En este punto la pregunta alcanza también su mayor dificultad porque ya no es posible apelar a la objetividad natural del ente mundano. La palabra tiene pues una objetividad y una identidad ideales, porque no se confunde con ninguna de sus materializaciones empíricas, fonéticas o gráficas. Es decir, la objetividad ideal se separa de su materialidad empírica, fonética o gráfica. Acaba un problema de realidad. Es siempre la misma palabra la que se mienta y se reconoce a través de todos los gestos lingüísticos posibles. En la medida en que ese objeto ideal al que se enfrenta siempre el lenguaje como tal, esta supone una neutralización espontánea de la existencia fáctica del sujeto hablante, de las palabras y de la cosa designada. La palabra no es, pues, sino la práctica de una eidética inmediata. Y en relación con esto sigo un poco más, pero ya en la página 71, ¿no? Dice Derrida, así se encuentra prescrito en toda su enigmática profundidad el espacio de una historicidad trascendental. Es por tanto, después de haber determinado y dispuesto en su difícil especificidad
el acceso a ese espacio, como puede Husserl formular la pregunta histórico-trascendental que concentra toda la preocupación del texto, de su texto, el origen de la geometría. Y acá Derrida cita a Husserl. Dice, nuestro problema se refiere justamente a las objetividades ideales y temáticas de la geometría. ¿Cómo llega a su objetividad ideal la idealidad geométrica, así como la de todas las ciencias? A partir de su surgimiento originario intrapersonal, en el cual se presenta como una formación en el espacio de conciencia del alma del primer inventor, ¿no? O sea, refiriéndose a la objetividad ideal de la geometría, ¿cómo se llega a esa objetividad ideal? ¿Cómo se presenta en la conciencia del alma? La conciencia individual, ¿cómo aparece esa objetividad ideal? La respuesta de Husserl es directa y no se hace esperar, dice Derrida. Tiene un sesgo de caracoleo que puede sorprender. La idealidad adquiere su objetividad por la mediación del lenguaje que le procura, por así decir, su carnadura lingüística. Esto, señala Husserl, lo vemos desde el primer momento. La única pregunta es, pues, la de un cómodo. ¿Cómo hace, a partir de una formación puramente intrasubjetiva, la encarnación lingüística para producir lo objetivo? Lo cual, por ejemplo, como concepto o estado de cosas geométricas, está efectivamente presente y es inteligible para el mundo, ahora y para siempre, estando ya acreditado en su expresión lingüística como discurso geométrico. Podría resultar sorprendente, después de haber arrancado pacientemente la verdad temática del Sachenbach, esta palabra en alemán, de la idealidad lingüística y de todas las idealidades encadenadas, Husserl parece volver a descender así hacia el lenguaje, como medio indispensable y condición de posibilidad de la objetividad ideal absoluta de la verdad misma. Esto es lo que Derrida detecta un poco como una suerte de contradicción por parte de Husserl, porque para hablar de la idealidad, que precisamente esa idealidad está separada de su encarnación, Husserl lo que está diciendo es que la idealidad se presenta por su encarnación. O sea, la única forma de entender a la idealidad es por medio del lenguaje. Entonces, lo que estaría sucediendo ahí es que no hay idealidad más allá del lenguaje, ¿no? O sea, es el propio texto de Husserl el que le da las herramientas a Derrida para criticarlo, ¿no? Esto es un ejemplo de una lectura deconstructiva. O sea, es el propio texto el que te da las herramientas para desmontarlo, ¿no? Dice, y condición de posibilidad de la objetividad y de la absoluta de la verdad misma, que no sería lo que es, sino por supuesta en circulación histórica intersubjetiva. ¿No retorna Husserl de este modo al lenguaje, a la cultura y a la historia, a las que ha reducido para hacer emerger la posibilidad pura de la verdad? ¿No encadena nuevamente para inducirlo como historia aquello cuya libertad absoluta habría descrito? En realidad, Husserl hace exactamente lo contrario. Este retorno al lenguaje como reingreso en la cultura y la historia en general lleva a su último cumplimiento el propósito de su propia reducción, ¿no? Entonces, esto es muy interesante lo que está marcando Derrida. No podemos pensar la idealidad de los objetos geométricos sin su carnadura lingüística, sin su expresión desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Página 82. Si la posibilidad del lenguaje ya le está dada al geómetra protofundador, basta con que éste haya producido en sí mismo la identidad y la permanencia ideal de un objeto para poderlo comunicar. Antes de producirse entre varios individuos el reconocimiento y la comunicación de lo mismo, producen en el interior de la conciencia individual. Tras la evidencia viva y transitoria, tras el desvanecimiento de una retención finita y pasiva, el sentido puede ser reproducido como lo mismo, en la actividad de una nueva vocación. Es en ese redescubrimiento de identidad donde se anuncia la idealidad, como tal y en general en un sujeto egológico. En consecuencia, lo que hace de esta idealidad una idealidad geométrica cobrará interés solo más tarde. Bien, y último párrafo que vamos a leer hoy, dice página 86, pensando en la pureza jurídica de esta animación intencional, Husserl siempre dice del cuerpo lingüístico o gráfico que es una carne. Presten atención porque es muy interesante esto, ¿no? Un cuerpo propio, Leib en alemán, o una corporeidad espiritual, geistige Leib
Leiblichkeit. A partir de ese momento, la escritura ya no es solamente el auxiliar mundano o mnemotécnico de una verdad, cuyo sentido de ser prescindiría en sí mismo de toda consignación. No solo la posibilidad o la necesidad de encarnarse a una grafía ya no es extrínseca y fáctica respecto de la objetividad ideal. Es la condición sine qua non de su consumación interna. Mientras no esté grabada en el mundo, o más bien mientras no pueda estarlo, mientras no sea capaz de prestarse atención a una encarnación que en la pureza de su sentido sea más que una señalización, un ropaje, la objetividad ideal no se halla plenamente constituida. El acto de escritura es, pues, la más alta posibilidad de toda constitución, y en esto se aprecia la profundidad trascendental de su historicidad. ¿Se entiende? O sea, la objetividad ideal o la idealidad es impensable sin su encarnación gráfica, sin la escritura, o sin esta metáfora de la ropa, ¿no? Un poco del ropaje o de la carne. Es decir, digamos, es otra manera de decir que no hay idealidad sin grafía, no hay voz sin escritura, por ejemplo, ¿no? Que es ya un tema que vamos a tocar más adelante. Bueno, vamos a ver si leemos algo más o dejamos aquí. Me parece que vamos a dejar acá, ya van 46 minutos, es bastante y realmente es bastante denso comprender esto. Igual mi idea es que comprendamos básicamente la crítica al origen genético, a que en toda génesis no hay pureza, sino que hay contaminación originaria, ya está perfecto. Eso es comprender la lógica derridiana, o que bajo la supuesta idealidad del signo ya hay lenguaje presente que lo constituye, que es el propio Husserl quien lo dice, ya está perfecto. Esa es la idea, ¿no? Comprender esa dinámica está perfecto para avanzar después hacia la cuestión estructuralista y a la formación de los conceptos más propiamente derridianos, ¿no? Bueno, vamos a cortar acá. Obviamente cualquier duda me la formulan al foro y los invito, como siempre, a que sigan contribuyendo en el foro interactivo, ¿no? Dejamos acá por esta clase y les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.